You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings, but now I shine with your reflection on me. Somos personas con diabetes que queremos mejorar nuestra vida y por ello nos hemos organizado en torno a la asociación sin ánimo de lucro DCRA, en el que realizamos investigaciones científicas, formación y divulgación. Nuestras investigaciones propias y en colaboración están enfocadas a encontrar compuestos que aumenten la supervivencia de la célula beta, así como estudios sociológicos para conocer la realidad de la diabetes en nuestra sociedad. También realizamos formación, tanto académica, en la que estudiantes de carreras pueden realizar nuestras prácticas con nosotros para comprender y saber cómo estudiar la diabetes en su futuro como investigador, así como formación diabetológica, en la que todas las personas con diabetes tengan las herramientas suficientes para gestionar bien su enfermedad. Y por último realizamos divulgación científica, tanto de nuestro día en el laboratorio, para que vosotros conozcáis cómo se investiga en diabetes, qué supone una investigación científica, cómo se trabaja en el laboratorio, así como hacer de una manera muy amena la divulgación de otros artículos científicos de otros grupos, en el que nadie te los cuenta porque faltan divulgadores científicos, así que gracias a DCRA puedes estar informado de los últimos avances científicos de la diabetes. Y te necesitamos porque todos contamos en DCRA y no hace falta que seas un investigador para sumarte a este proyecto. Si visitas nuestra página web diabetesdcra.com, en la sección Colabora podrás encontrar las formas que tienes de ayudarnos. Por ejemplo, compartiendo nuestro contenido a tu círculo más íntimo. Puedes proponernos retos para recaudar fondos, también nos puedes ayudar haciendo voluntariado o, por ejemplo, si tienes una empresa, una organización o una cuenta de redes sociales, podemos llegar a colaboraciones. Estaremos encantados de encontrar sinergias. También puedes participar en nuestro sorteo mensual, que por 3 euros puedes ganar un lote de productos saludables o convertirte en donante, en el que existen incentivos fiscales y también podrás reclamar muchas recompensas que seguro que te gustan. También podrás visitar la sección de productos, donde parte de los beneficios irán destinados a nuestra actividad. Y por último, puedes convertirte en asociado y con ello formar parte de DCRA, ayudarnos, y además tendrás un producto de bienvenida que te ayudará en la gestión de tu diabetes y tendrás descuentos exclusivos en servicios de educación diabetológica, psicología, nutrición y productos para la diabetes. Así que te esperamos en DCRA porque todos sumamos para hacer este proyecto todavía mucho más grande. Hola, ¿qué tal estáis todos y qué tal estáis todas? Me imagino que con mucho calor, como estamos todos y todas, por lo menos en este momento de grabación. No sé ya si nos hemos duchado 3 o 4 veces en lo que va de día, pero bueno, esto es lo que tiene el verano y el calentamiento climático. Aquí estamos para contar historias que merecen ser contadas y para eso hoy nos acompañan 2 personas muy especiales, nutricionistas y dietistas, que conocéis muchos de vosotros por las redes sociales como La Mesa Azul. Están con nosotros Rocío Maraver y Carla Meneses. ¿Qué tal estáis, chicas? Muy bien, Susana, y encantadas de estar contigo. Súper bien, Bueno, con lo muchas mismo. ganas de esta entrevista. Bueno, pues el placer es mío porque la verdad es que os sigo por redes desde hace bastante tiempo. Me gusta mucho lo que publicáis y cómo transmitís los conocimientos que tenéis gracias a vuestra formación. Porque Rocío, por ejemplo, es dietista nutricionista de la Universidad de Granada. También tiene un máster en avances de calidad y tecnología alimentaria en la misma universidad. Es miembro de la Sociedad Española de Diabetes y de un grupo que a mí me llamó mucho la atención, grupo de trabajo de mujeres y diabetes, en el cual vamos a profundizar. Está dedicada a la nutrición clínica y especializada en educación en diabetes. Además, colaboras también con la Asociación de Diabetes de Madrid y de Jaén, si no me equivoco. Y tú, Carla, dietista, nutricionista también, miembro también de la SED, también en el mismo grupo de trabajo de mujeres y diabetes. Colaboras con la Asociación de Madrid y Clínica Medical y bueno, pues tienes luego otros estudios universitarios, másteres y demás formación de educación en diabetes.
Eh, yo creo que vamos a hablar de diferentes puntos, pero como estábamos hablando antes fuera de cámara, sí que nos gustaría profundizar un poquito más en la mujer y la diabetes, ¿no? Porque se nos escucha poco y es un tema que se habla poco. Entonces vamos a dedicar este espacio precisamente sobre todo a esto. Pero antes de nada, quiero que os presentéis vosotras como queráis y que nos habléis un poquito de cada una de vosotras. Rocío. Bueno, pues yo soy Rocío Maraver, soy pues nutricionista especializada en diabetes. Yo llegué pues también a la diabetes, bueno, a la carrera también de nutrición porque me gustaba mucho la ciencia de la salud y un poco me empecé a interesar por todo ello. Y sí que hay una historia ahí detrás personal que al final yo he crecido con una hermana adolescente con diabetes, ¿no? Y ahí me empezó también a investigar y a hacer ruido pues todo lo que yo he vivido en casa y cómo poder ayudarla. Y a raíz de ahí pues empecé también a estudiar un poquito también y con el tema de los talleres y tal. Y por ese camino, y ahora seguir a Carla, me encontré con Carla. Y entonces Justo. llegó Carla. Y entonces por ahí llegó Carla, sí, sí. Justo nos encontramos y la verdad que fue una gran fortuna y una gran suerte encontrarnos, ¿no? Rocío es de Jaén, que queda relativamente cerca, ¿no? Yo soy un poquito más lejos, yo nací en México hace pues algunos años y ahí pues igualmente me formé como Rocío, ¿no? Con el mundo de la nutrición y no recuerdo muy bien el motivo por el cual estudié nutrición, pero sí recuerdo siempre que mi madre o mis abuelas hablaban todo el rato de comer, que hay que comer bien, que hay que comer rico, y siempre esa parte simbólica de el amor, ¿no? A través de la comida. Y mi madre siempre estaba con libros de dietética, aunque ella es profesora de formación, ¿no? Y bueno, Ujú. años llegué a España y me empecé a involucrar mucho más con el mundo de la diabetes, también de forma más personal. ¿Cómo coincidí con Rocío? Pues el mundo de la asociación es el mundo que nos unió. Éramos y seguimos siendo voluntarias de la Asociación Diabetes Madrid. Y ahí coincidimos en un taller y nos caímos bien, íbamos en metro hablando y dijimos, ah, pues te gusta esto, me gusta esto, pues a ver qué día nos vemos, ¿no? Y ahí quedó todo hasta que llegó la famosa pandemia del COVID y retomamos contacto y ahí un brainstorming y a comenzar, ¿no, Rocío? Un poco así el Eso mundo es. de la mesa azul. Fijaros que el nombre ya es curioso, ¿no? Y llama mucho la atención porque el azul todos sabemos que es el color de la diabetes, ¿no? Entonces ya algo relacionado con la nutrición, la alimentación, ¿no? Me imagino que por ahí van los tiros, ¿no? Y cuántas ideas y proyectos surgieron de la pandemia, ¿eh? Fijaros que de algo tan negativo, ¿no? Que vivimos todos, surgieron muchos proyectos bonitos, ¿no? Como el vuestro. Sí, sí, Total. total. ¿No? No sé, Rocío, ¿no? Mucho tiempo para darle a la cabeza y para conversar pues con personas que te habías dejado un poco por el camino, ¿no? Y entonces pues de ahí, de reflexionar de cómo estábamos llevando nuestras consultas independientes, de cómo y tal, pues surgió la idea de crear un proyecto en común. No, no, Sí, muy bonita la idea. Y además tú, no sé si Carla, haces más tema de divulgación también, ¿no? bueno, las dos, ¿eh? La cuestión de la mesa azul es que es un poco como difuso quién hace cada cosa, ¿no? A veces parecemos 50 personas, a veces parecemos una sola persona, pero nos gusta eso de situar como el proyecto en una mesa, en todo lo que simboliza una mesa, tanto para trabajar, para aprender, para compartir, para estar sola o acompañada. Y luego, pues todo lo que ronda, ¿no? Me acuerdo en ese tiempo que había mucho tiempo para pensar y también para sentir, ¿no? En el COVID, qué es lo que realmente nos importa, qué queremos hacer. Había tanta incertidumbre que como que nos fuimos a lo esencial, ¿no? Y una compañera, gran amiga, Elisa Forcano, que es una gran diseñadora, nos hizo unos bocetos y nosotras queríamos pues conectar con esa parte. Cuando vemos el logo siempre pues nos inspira, ¿no? Y vemos que esa mesa pues es al mismo tiempo una forma de casa y al mismo tiempo tiene como una raíz, ¿no? Entonces queríamos como darle un sentido más allá de contar hidratos de carbono en el mundo de la diabetes, que es que comamos rico y bien, ¿no? Compartiendo. Que sea la base, ¿no? Que es en lo que consiste, en comer bien, ¿no? En nutrirnos. Realmente Totalmente. eso es lo importante, nutrirnos.
cuando comamos, que seamos conscientes de por qué lo estamos haciendo, disfrutar, por supuesto, porque comer es un placer, pero sabiendo que estamos nutriendo nuestro cuerpo. Eso es, justo. Y así surgió, así surgió. También luego en los cursos que hemos tomado y eso se usa mucho la metáfora de la mesa, ¿no? De la mesa de las famosas 4 patas del mundo diabetil, ¿no? Del mundo de la El diabetes, que es la tratamiento, ¿no? Las parte. 4 patas del tratamiento, se dice muchas veces. Sí, y justo ahí no estamos aisladas, ¿no? Está también el mundo emocional, el mundo de la psicología o de la salud mental, está el mundo de la insulinización, la actividad física, entonces estamos ahí como compartiendo con otros profesionales también. Sí, he visto que también contáis con un equipo de endocrino, de educadores de diabetes, ¿no? Contáis con ellos, con su saber y con sus conocimientos también, ¿no? Sí, lo hacemos más también desde una parte de apoyo, porque también como pasamos consulta y acompañamos a las personas con diabetes, pues para ciertos casos clínicos, apoyo también a la hora de elaboración de materiales educativos o de tener así como un poco de vínculo, pues tenemos como esas personas un poco también de referencia para nosotras a las que acudir cuando necesitamos también de su ayuda. Sí, totalmente, No, pero porque está muy bien. sí, y la verdad es que el proyecto nace también de una falta, ¿no? Como muchos proyectos nacen de la ausencia o de la escasez, ¿no? Sabemos que en la mayor parte de las comunidades autónomas de España, pues la figura de la dietista nutricionista no existe, ¿no? Como en los equipos, en las unidades de diabetes. Entonces dijimos, como pues si no existe, pues vamos a inventarnos un equipo. ¿Cuál es la pena? Pues que no es público, ¿no? Que es un entorno privado y por eso pues intentamos pues compatibilizar un poco nuestro ejercicio en unas partes más voluntarias o más colaborativas con entidades y otras pues ya que están dentro de un marco privado. Es una pata que cojea del sistema sanitario, nunca mejor dicho, Nunca ¿no? mejor dicho. Hablando de mesas, siempre se habla de que la nutrición es una de las bases de la salud, porque es verdad, en la actividad física no solamente en diabetes, ¿no? Cuando algunas veces personas de mi entorno, ¿no? Familiares, amigos me dicen, es que tú tienes que tener cuidado con la alimentación, digo, no, y tú también. ¿Te piensas, no? Todos tenemos que ser conscientes de lo que comemos, ¿no? Y es una pata que cojea, ¿no? Que estaría muy bien incluso que nos enseñasen desde pequeñitos, ¿no? Una asignatura en el colegio, eh, nutrición, ¿no? Porque nos vamos a pegar toda la vida comiendo, ¿no? Y sin embargo, pues salimos al mundo, ¿no? Pues a aprender, ¿no? Según la base de que hayamos aprendido en casa, pero poco más. Pues así es, así es. Sí, Nos hemos sí. ido dando cuenta también, como a modo de reflexión, yo al trabajar con Carla y que ella pues viniera, ¿no? de México a la hora de las titulaciones, las certificaciones, también he aprendido mucho cómo está también mucho más arreglado la certificación así más especializada en diabetes en países de Latinoamérica. Y entonces, pues claro, la figura estaba ahí. De hecho, la Asociación Americana de Diabetes habla también de las dietistas nutricionistas, ¿no? Dentro de todo eso. Entonces, pues bueno, desde ahí también como un impulso a seguir formándonos y a trabajar también en equipos pues interdisciplinares, ¿no? Lógico, sí. Hay figuras, ¿no? Por ejemplo, también en otros países sé que existe el diabetólogo, ¿no? Que aquí realmente las personas con diabetes asistimos al endocrino, que el endocrino abarca muchísimas patologías, pero en otros países existe una persona especializada en diabetes, ¿no? Pues al igual Claro. ocurría en otros países, ¿no? Sí, sí, y en España sí es verdad que sí hay varias personas formadas en diabetología y son diabetólogas o diabetólogos, pero muy poquitas. No hay una exigencia que quien te atienda tiene que ser diabetóloga, ¿no? Sino que con que sea endocrino ya es suficiente. Pero bueno, es un melonazo lo de las profesiones y lo de la administración de esas unidades, ¿no? Porque al final en cada comunidad autónoma pues hay una historia distinta, incluso te diría en cada hospital, ¿no? Entonces, sí, intentamos hacer lo que podemos desde donde podemos, pero nunca dejamos en todas las entrevistas de decir que, pues, que hay una pata que cojea y que aquí estamos, ¿no? Desde el colegio, desde todos los espacios donde intentamos hablar de esto, que hace falta nuestra figura en la sanidad pública. Por supuesto, no, no, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que la mayor parte de las personas con diabetes que he tenido la posibilidad de entrevistar en el canal
muchas de ellas han sentido un vacío cuando han sido diagnosticados porque les hablan de pues, datos, saben que tienen que manejar un montón de datos y sobre todo tienen que conocer mucho mejor los alimentos, la forma de cocinarlos y demás, pero todo eso lo van aprendiendo ensayo y error. Realmente toda esa información nutricional la van aprendiendo o bien o sea, acudiendo a citas, ¿no? A consultas privadas o con otras personas con diabetes o en asociaciones, por supuesto, ¿no? Que también otorgan ese papel fundamental en la sociedad. Sí, sí, de hecho, con Rocío siempre comentamos, ¿no? Cómo hay todo un itinerario de vacío y esto siempre lo hacemos desde un lugar constructivo, desde una crítica constructiva, ¿no? Para que empiece a Por existir esa supuesto. figura. Pero sí es verdad que sobre todo las dos grandes ausencias es este acompañamiento de salud mental, psicológico, y este acompañamiento nutricional, ¿no? Son dos figuras que no están y que realmente cuando alguien le da un diagnóstico, la vida cambia por completo, ¿no? Hay un rayo que cruza tu mesa y tu mirada hacia los alimentos. Entonces eso debe ser acompañado con sensibilidad, con profesionalidad y sobre todo con algo estructurado, ¿no? No de cualquier manera. ¿No, Rocío? No sé si. Sí, sí, totalmente. Al final cambia mucho y es una condición de salud que cuando se diagnostica es que tiene que ver todos los días con el acto de comer, ¿no? Al final, como decimos, se medicaliza la alimentación, se empieza a ver con en lugar de un plato de espaguetis, 60 gramos de hidrato, que si con grasa y proteína, que si es integral o no es integral, son tantísimas preguntas que como al final, si te falta un acompañamiento de alguien que te vaya ayudando y guiando y enseñándote cómo hacerlo y tal, para que sea más fácil como toda esa, es tantos números, ¿no? Que también engloban ese acto de comer. Jolín, pues obviamente la relación con la comida, como decimos Carla y yo muchas veces en los talleres, pues es muy normal que se vea afectada porque es muy complicado. Y puede provocar otras patologías, ¿no? Asociadas a, Claro. a esa relación con la comida, ¿no? Sobre todo según en qué momentos pues, de años tenga el paciente, la adolescencia o no, incluso también una persona adulta, ¿no? Ese Sí, Totalmente. miedo a sí. comer de más, de menos, cómo le va a afectar a la glucemia, etcétera, ¿no? Totalmente, es que en diabetes se realizan numerosas acciones que podrían ser catalogadas como ítems de un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? O de conductas obsesivas, ¿no? Cuando son parte del tratamiento, ¿no? Contar nutrientes, contar todos los nutrientes incluso, ¿no? Hidratos de carbono, proteínas, grasa, contabilizar tiempos, pensar en el pasado, pensar en el futuro, combinar e incluso ordenar, ¿no? Ahora, como ya tenemos más evidencia, sabemos que primero si te comes la proteína y luego los vegetales y luego... Entonces, Exacto. sabemos tanto que, como decía Rocío, medicalizamos y yo diría incluso biomedicalizamos, porque no solamente lo tratamos con un medicamento, sino que sabemos que si está congelado, cambia la estructura molecular de ese almidón. O sea, de verdad que son comportamientos que podrían, alguien que no sabe nada de diabetes y ve a una persona todo el comportamiento, concretamente una persona con diabetes tipo 1, dice, no seas exagerada. De hecho, mucha gente se queja porque se les dice eso, ¿no? No exageres. Y ahí Hombre, yo me viene. imagino, yo como persona con diabetes, cuando acudo sobre todo a comer fuera, soy de las que preguntan, ¿este plato qué tiene? ¿Y cómo se ha cocinado? Y la salsa, y muchas veces es verdad, ¿no? Y se te queda mirando como, ¿pero qué te pasa? Pero necesitas esa información para tú tenerlo en cuenta. Y Claro, son cosas que visto desde fuera puede parecer lo que comentas, ¿no? Obsesivo casi, ¿no? Claro. Y eso es. que socialmente, no sé, a veces no estamos preparados como sociedad, no hay una divulgación donde se diga qué es la diabetes. Estamos hablando más de la diabetes tipo 1, pero incluso de cualquier tipo de diabetes no hay una, vamos a llamarlo, una cultura de saber, como quien ahora estamos adoptando el tema de la celiaquía o de la enfermedad celíaca, ya está un poquito más Uf, cercano, por lo menos de habla, ¿no? Ya a nivel de hecho, pues hay un camino. Pero tú dices diabetes y es como no puedes comer azúcar y ya está. De ahí no salimos, ¿no?
y que te pillen tomándote un trozo de pastel, que entonces ya, vamos, Ya te te ponen el juzgan. nombrecito. Claro, ese juicio, esa observación, ¿no? De si cojo esto, si elijo, bueno. A veces no, Rocío, cuando nos toca ir a charlas y eso, es que no sé si quieres contarlo, pero lo que nos pasa a veces cuando estamos, nosotras que no vivimos con diabetes, pero que somos nutricionistas, que tenemos una camiseta, ¿no? Y con lo que sentimos, ¿no? En los buffets y eso. Sí, que nos observan. A ver si, si cogemos en el coffee break un croissant o no, si cogemos fruta o si bebemos un vino en una cena, siempre es como hay muchos ojos. Sí, sí, sí. A veces estamos y no Entonces, sé si pedírmelo, no, claro, no, hacérmelo. como que Y nos llevamos esa situación que no es totalmente parecida a cómo se debe de sentir a veces una persona con diabetes en un entorno de personas que no tienen diabetes cuando elija a lo mejor comer algo menos sano, ¿no? Como Sí, 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 observándola sí. y entrando a juicio, lo que sé. Sí, sí, totalmente, te sientes juzgado, incluso te da la hipoglucemia, tienes que tomar en ese momento azúcar y te encuentras en el momento dando la explicación de por qué estás tomando, tú intentando recuperarte de Claro, la hipoglucemia y explicando a la vez lo que te está ocurriendo, ¿no? O sea, es como yo lo digo, incluso una situación cómica, ¿no? Sudando, sí, con ansiedad, comiendo y explicando, dando explicaciones, ¿no? Bueno, es nuestro día a día. ya. claro, pero hay una tarea, ¿no? Que ahí poquito a poco se va haciendo ya cada vez más. Una de las cosas también son, por ejemplo, los objetos, ¿no? Los sensores, los dispositivos, que a veces socializan, ¿no? Hacen que poco nos identifiquemos con otra persona. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo esto es una cadenita, al no haber ciertas figuras en el entorno sanitario público, pues hay ausencias. Esas ausencias hacen que la persona se vaya como a refugiar. Yo visualizo siempre como un desierto, ¿no? Que una persona de repente está con una... le lanzan al desierto. De hecho, cuando nos relatan en consulta los diagnósticos, siempre se usan verbos como me lanzan o como que caigo en un lugar desconocido, ¿no? Y de repente esos lugares de lucecitas o esos pequeños oasis son o las asociaciones o las redes sociales digitales o a veces cuando se tiene pues una pareja o alguien de la familia, ¿no? O uno mismo como buenamente puede, ¿no? Como se dice, se sacan las castañas, ¿no? Pero ahí yo sí que siempre con Rocío reivindicamos las redes sociales digitales porque parece que se banaliza su valor, parece que todo lo que está ahí no es tan importante como el mundo de la consulta, ¿no? Pero cambia la vida de mucha gente. Mm. Y de ahí, pues, por Totalmente. supuesto, tu trabajo también, ¿no? Yo creo que es importante haciendo el mismo filtro que se hace en otro ámbito. Quiero decir, en las redes sociales son una maravilla, al igual que lo presencial, simplemente Mm. que al igual que lo presencial tienes que hacer un filtro, ¿no? O sea, tienes que saber que la información es ok, que estamos hablando de una persona colegiada, con una formación adecuada, etcétera. Y si haces ese filtro, vas a encontrar la información que vas a necesitar. Incluso hay muchas personas que padecen tu misma patología, que tienen una capacidad de comunicación y de información y que ayudan muchísimo, ¿no? Vamos, se me están viniendo a la cabeza un montón de Sí, personas, Un ¿no? montón de personas, sí, Que sí. es así. Entonces, creo que somos adultos como para saber filtrar, como para saber no dejarnos engañar por lo fácil. Cuando parezca que sea fácil, sabemos que ese no es el camino. Sin embargo, mm, cuando veamos que sea un poquito más complicado, ese va a ser el camino. Yo suelo decir eso, ¿no? Lo fácil no suele resultar eh, verdadero, verídico, por lo menos, en redes, ¿no? Y en la sí, vida sí, sí. real. Hemos hablado un poquito cómo formasteis Mesa Azul, cómo trabajáis, hablando un poquito sobre los mitos más explosivos de la nutrición y diabetes. ¿Qué os encontráis en consulta? ¿Con qué mitos os llega la gente a consulta o online o por redes? O en las propias charlas que dais, ¿no? ¿Qué os preguntan? ¿Con qué os llegan la gente? ¿Qué mitos son los que más os ha llamado la atención? Pues aquí, Susana, te contamos que, o sea, mitos, ahora os contaremos varios, pero sí que en muchos talleres iniciamos el taller mostrando
qué son las búsquedas en relación a alimentación y diabetes que más hacen las personas por Google. Hay una página muy interesante en la que se puede ver y realmente se refleja a muchas de las cosas que luego nos vienen en consulta o incluso también ya como otra área que son pues los comentarios en los posts de Instagram, mensajes privados y tal, ¿no? Es como que todo al final es como esa burbuja que nos acaba llenando. Y siempre suele cumplir como esta idea de si puedo o no puedo, si debo o no debo, y mucho, por ejemplo, a qué debo desayunar para que me baje el azúcar, o si puedo comer hidratos en la cena, si puedo comer fruta, ¿sabes? Es como esa pregunta de buscando siempre el sí y el no. Y al final sabemos que en alimentación todo es súper ambiguo, ¿no? Y que todo es como depende, en qué contexto, ¿no? Entonces siempre pues sí va como todo muy a todo eso. Estoy recordando pues hace poco tiempo por la red, no sé qué poníamos algo de frutas y verduras y demás, y a veces pues te llegan comentarios de pues sí, pero entonces puedo comer, no sé, remolacha, puedo comer calabaza, puedo comer, y entonces, jolín, hay muchas personas que a lo mejor están muy cerca del diagnóstico y se van a lo que han escuchado, ¿no? De esto tiene hidratos, entonces yo esto me lo prohíbo, me lo quito de mi alimentación. Y al final el mensaje es mucho más amplio y pues intentamos no demonizar ningún alimento, acercar a las personas que se puede comer de todo y ya a partir de ahí, ¿no? Empezamos con la identificación de dónde están los hidratos de carbono y demás. Pero siempre va por, a ver, Carla, qué acuña, pero siempre nos da un poco esa sensación del puedo, no puedo, debo, no debo, buscando como ese consejo como más cerrado. Sí, total. De acuerdo con Rocío y esa búsqueda de Google, la verdad es que nos ayudó bastante a situar, ¿no? Que lo que nos pasaba en consulta, pues le pasa a muchísima gente. Y así por quizás matizar un poquito, pues sabemos que nosotras, por ejemplo, en consulta recibimos a personas con diabetes tipo 1, ya adultas, con un diagnóstico a lo mejor ya de antes, que sobre todo tienen dudas o mitos alrededor de, por ejemplo, la cantidad de hidratos de carbono, o por ejemplo, que es mejor hacer ejercicio en ayunas o no en ayunas, o la proteína, cosas como muy globales, como dice Rocío, al final quieren como que demos como el blanco o negro, ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos tiempo en la consulta para desgranar y para matizar todo. Y luego también el mundo pediátrico, las madres, sobre todo, que son las principales cuidadoras de peques, de niñas y niños con diabetes, tienen muchísima información. O sea, son unas personas hiper mega informadas que tienen toda nuestra admiración y que más bien el trabajo con ellas es de bajar un poco a menos es más, ¿no? Menos es más y aterrizar, porque hay muchísimos miedos y los mitos caen como muy fácil en lugares donde hay miedo, ¿no? Mi hijo no va a crecer, no le voy a quitar todos los hidratos para que esté bien con sus glucemias. Entonces, hay muchas cosas que sí que se radicalizan por el miedo. Al final, ese es el- la gran batalla, ¿no? Con el miedo. A veces no sabemos precisamente a qué, ¿no? Pero sí a lo que me han dicho que me puede pasar y puede haber una complicación Y alrededor más de... cuando, sobre todo, la consecuencia puede ser hacia alguien que tú estás cuidando, ¿no? Claro, Como puede ser un hijo o una hija, ¿no? Que ya, eso ya ese miedo es exponencial, porque lo que te pueda pasar a ti, por supuesto, te puede afectar, pero lo que le pueda pasar a alguien, que, bueno, para ti es prioritario, ¿no? Eso sí. ya es... Esa es la eterna duda de lo estaré haciendo bien, que al final pues es muy compleja, ¿no? Y aparece a lo mejor todos los días y con la diabetes pues llevando el tratamiento, cubriendo las necesidades de nutrición en cuanto al crecimiento, pues obviamente es normal que surjan tantas preguntas, pero es como decía Carla, de menos es más y relajar también mucho a esas familias y confiar en que lo están haciendo muy bien. Claro, es que en las familias con niños con diabetes se juntan las necesidades nutricionales que puede tener cualquier niño o niña, ¿no? Para poder desarrollarse perfectamente con la diabetes, con lo cual ya Claro, se juntan factores y ahí pueden venir generar esos miedos, ¿no? A ciertos eso es. alimentos cuando realmente tienen necesidad de nutrirse de forma completa.
Sí, ahí has dado en el clavo, Susana, porque a veces nosotras en los talleres o en las consultas decimos, vamos a hablar del mundo de la nutrición saludable, vamos a llamarla así, aplicada a la diabetes. No vamos a hablar de glucocentrismo, porque en ese caso podríamos pasarnos comiendo, no sé, un donut, un bollicao, lo que sea, bien contado, con su tiempo de espera, ¿no? Y tener unas glucemias estupendas todo el día, ¿no? Pero ahí se combina, pues que el niño o la niña tiene que crecer, si hace una extraescolar, si hace otra cosa, ¿no? Y sobre todo la parte de los gustos, ¿no? También del peque también. Es muy importante saber en qué contexto están, cómo es esa familia, o si la madre está comprando únicamente las cosas exclusivas para ese niño o esa niña con diabetes, ¿no? Entonces sí hay que ver como todo un contexto porque también, eso es otro melón, pero los alimentos se utilizan mucho para demostrar el cariño, como decíamos al principio, o demostrar o aplacar ciertas emociones. Entonces, ya que el pobre, que así literalmente lo refieren, ya que carga con la diabetes, pues cómo no le voy a dar todos los días de merendar su bollo con o sea, alimentos ultraprocesados, casi siempre chocolatina, porque pobrecito, ¿no? Ya que vive con la diabetes. Entonces empezamos a dar un mensaje un poco confuso al hijo, ¿no? A la niña. Que le puede confundir a futuro con ciertas relaciones con la comida también, ¿no? Eso es. Sí, Sí, eso, pues justo como dice Carla, que en esa etapa de la vida, pues vemos a la mamá o al papá con el niño y la niña, luego también nosotras pues vemos a muchas personas en edad adulta, o con 20, 25, con 30, 40, entonces como que en una misma tarde a veces vemos toda la línea del tiempo, entonces yo a mí cuando tengo a lo mejor una familia, pues nos va un poco ese mensaje de hay que pensar en la relación de la comida que se transmite, que luego serán personas adultas, pero porque a lo mejor lo que has tenido previamente son adultos, luego el de después, y ves patrones que a lo mejor vienen de por ahí, ¿no? Entonces intenta desde el primer momento que tienes el contacto con esa familia, pues que eso también se tenga en cuenta, que luego vamos creciendo. Es una buena respuesta cuando te dicen, porque a mí me suelen preguntar mucho, ¿no? Y yo creo que a todas las personas con diabetes, bueno, tú llevas una dieta especial, ¿no? Yo suelo contestar, no, yo simplemente como bien. Claro, Suelo contestar así, porque realmente muchas veces pienso que puede ser, lo podemos ver de una forma positiva, que la diabetes nos puede dar la oportunidad de empoderarnos un poco sobre el saber de la alimentación y aprendernos a cuidar de forma continua y darnos, bueno, pues de vez en cuando, pues como todos, ¿no? Que nos estén observando y como decíais antes, que os observaban a vosotras, a ver que si cogéis el croissant o no, ¿no? Que también somos humanos, ¿no? Pero que realmente yo es lo que suelo contestar. No sé si es una respuesta correcta o no, pero desde mi punto de vista, yo no considero que lleve una dieta especial. Simplemente eh, como bien, tanto por ciento de verduras, de proteína, de grasa, etcétera, ¿no? sí. Yo creo que si esa respuesta a ti te hace sentido y te quedas bien, pues estupendo. Porque a veces nos da la impresión que, y eso intentamos también, a veces decimos, uff, qué rollo ser nutricionistas, ¿eh? Porque cargamos con una bata, ¿no? O con una cosa como de legitimidad, ¿no? Que a veces nos cansamos, ¿no? Y decimos, "Jo, es que se desvaloriza que la persona que vive con cualquier condición de salud es agente, o sea, es una persona que siente, que piensa, que tiene sus decisiones, ¿no? Que hay veces que por un mal acompañamiento o por X motivos, pues resulta que la relación con la comida va de una manera, pues, no muy fluida, no muy agradable, no muy saludable. Pero luego, como dices, un diagnóstico como puede ser la diabetes, puede ser una oportunidad lo vemos muchísimo en las consultas de autoconocimiento, de autopercepción, de que de repente dicen, pues muchísimas personas que conocemos empiezan a estudiar carreras relacionadas con la salud, llámese nutrición, medicina, porque enfermería. empiezan a ver, ¿no? Empiezan a ver esa mirada. Nosotras dentro del proyecto recibimos a varias compañeras de prácticas de la universidad
y siempre nos encanta tomarnos un café y escuchar un poquito su historia de vida y por ahí va. Se empiezan a cambiar de carrera o a hacer otra carrera porque empiezan a mirar más hacia ellas, ¿no? Hacia esa parte, ¿no, Rocío? Como que Sí. hay esta parte más... Sí, sí, sí. O sea, está esa parte más de autoconocimiento, observación. Luego también es a veces esa sensación o esa relación de la mujer también con los cuidados, porque al final el grueso de la consulta también, pues siempre tenemos muchas mujeres, en los talleres muchas mujeres. Entonces sí, como que hay ahí un círculo de las carreras o las profesionales de la salud. Hay más mujeres, mujeres que os observan, mujeres que nos llegan también mucho a la consulta, a los talleres, así, sí. Está todo muy relacionado. Sí. Luego ya profundizando, ahora que estamos hablando de la mujer, ¿no? Sí que he visto que tenéis dentro de toda la gama de cursos que ofrecéis, uno que habla sobre el ciclo menstrual y la alimentación y diabetes. Esto sí que es algo importante porque hasta hace unos años yo creo que muchas mujeres acudíamos a la consulta de endocrino diciendo que nosotras sentíamos que los días previos a la menstruación pues, teníamos mayor resistencia a la insulina, ¿no? Como que la insulina que nos poníamos, la basal, ¿no? No tenía el mismo efecto en nuestras glucemias que el resto del mes, ¿no? Y ahí pasaron años hasta que realmente nos lo valoraron. Me imagino que se vería científicamente, ¿no? Se comprobaría que teníamos razón, pero tampoco recibimos unas pautas, ¿no? Que quizás sí que deberíamos de recibir, pues de cómo cuidar nuestra alimentación para tener mejor controlada nuestra diabetes dependiendo de la fase del ciclo menstrual en la que nos encontremos, ¿no? Porque seguro que sin tampoco llegar a la obsesión, con pequeños cambios podemos conseguir mejorar. Sí, y, es una de las cosas que paralelo a la creación de la Mesa Azul, en ese tiempo del COVID, ¿no? En ese tiempo que había un poco de más tiempo, nunca mejor dicho, eh, hablamos mucho de eso, hablamos de la parte de que nos gustaba mucho el tema, ¿no? Todavía no le dábamos forma a darle ese nivel de diabetes, pero sí ahondamos mucho en cómo comunicar el ciclo menstrual con relación a la alimentación, ¿no? Y la parte de pues, una primera fase después de la menstruación más llamada folicular, ¿no? Donde tenemos más estrógenos, a veces menos apetito o más afinidad con el movimiento, ¿no? En general, ¿eh? Y luego otra fase que es la fase lútea con mucho menos estrógenos y más progesterona, donde quizás tendemos más pues, a tender más a algún antojo o más apetito simplemente y menos ganas de movimiento de algunos tipos, ¿no? Entonces, leyendo y revisando bastante, hemos visto que ponerle la capa didáctica de la diabetes, pues sea muy interesante, ¿no? Y ahora nos tocaba como pensar cómo podíamos comunicarlo de la mejor manera. Entonces pensamos que la parte que podríamos comunicarla era como en 4 momentos, ¿no? Que nosotras le llamamos las 4 estaciones del ciclo o las 4 fases lunares o como queramos llamar metafóricamente para que se le quede a la chica esos momentos por los cuales pasamos, ¿no? Y así empezamos a darle forma a un curso, a un pequeño taller y la verdad es que ha sido muy gratificante porque siempre tendemos a hacer un primer formulario para un poco conocer al grupo y nos encontramos con que al 9, posiblemente 9 de cada 10 mujeres no se les ha explicado que no se ha abierto ese tema en consulta, ¿no? Y luego ya de gestión insulínica, pues mucho menos, ¿no? Si no se habla, pues muchas veces ellas mismas abren el tema, ¿no, Rocío? Sí, Que las consultas. sí, pues justo también, Susana, lo que está diciendo Carla, creo que le tenemos un cariño también especial a ese curso porque fue de los primeros que hicimos en la Mesa Azul. Y si no recuerdo mal, creo que hemos hecho 3 ediciones, así como además lo acompañamos también con un grupo de WhatsApp y demás para estar un poco en contacto durante todo ese taller. O sea, no era solo un taller de un día, sino que tenía varias sesiones y podíamos estar en contacto. Entonces también ese grupo de WhatsApp fue muy interesante porque por los cambios esto de las necesidades insulínicas que comentaba Carla, también los abordábamos en el curso y también observando cómo cambiaba la resistencia y la sensibilidad a la insulina, lo que una hacía, entonces la otra pues también
como que daba su consejo, cómo lo había hecho ella. Entonces muchas veces estábamos totalmente calladitas viendo la conversación que estaba en el grupo de WhatsApp, que era súper interesante. Y luego el volvernos a ver y hablar de todo eso y ya seguir con la parte de formación y luego con esos consejos de nutrición y demás que también le íbamos dando, pues la verdad que ha sido siempre que lo hemos hecho un taller precioso. Sí, ahí de verdad que también fue una pieza clave contar con un endocrino para poder acompañar con más rigor estos Sí. ajustes, ¿no? Entonces, hablando con Martín Cuesta, también le encantó el proyecto y nos unimos un poco para ver qué había de revisión, que hay pocas revisiones, ¿no? Pero bueno, hay algo para que se empiece a hacer cosas. Hay muy buenas también revisiones de grupos del clínico de Barcelona. Y bueno, tenemos información para poder hacer estos ajustes, ¿no? Pero siempre con ese rigor de trabajar en equipos interdisciplinares y funciona muy bien ese taller, ¿no? También esta idea de ver que invitar a las mujeres a que hablen de eso, de que abran ese melón en consulta, ¿no? De consultar, mira, yo he observado esto cada día en mi sensor y lo he registrado, oye, acompáñame en esto, ¿no? Y de ahí también, por eso nace esta inquietud todo el rato de visibilizar el trabajo que hay que hacer de diferencia de cómo se atiende a las mujeres y a los hombres, ¿no? en diabetes. Y por eso también estamos en el grupo de trabajo, porque nos encanta ahí Es cerrar el círculo. ampliar, cerrar el círculo, abrirlo más. Sí. Aquí precisamente entrevisté a una chica de Valencia que formaba parte de un grupo que estaban haciendo una investigación con respecto al ciclo menstrual, el deporte y la diabetes. Entonces era súper interesante también, ¿no? Precisamente porque se habían apuntado muchísimas mujeres porque tenían esa inquietud de saber y habían notado en su propio cuerpo que había diferente respuesta de su diabetes con respecto al momento en el que se encontraban en el ciclo menstrual, respuesta del ejercicio, ¿no? Con respecto a su diabetes, dependiendo en qué momento de su ciclo menstrual se encontrasen, ¿no? Entonces era súper interesante, ¿no? Y todos estos estudios, lo que comentas, ¿no? Tenemos que ser nosotros también las que lancemos las propuestas, las preguntas en consulta, oye, mira, con datos, por supuesto, ¿no? De forma Sí. objetiva, eso es súper interesante y básico en ciencia. Mira, esto lo tengo aquí registrado, ¿cómo lo puedo gestionar? ¿Qué consejos daríais a una mujer, a todas las mujeres en general, para poder controlar sus picos previos a la menstruación que se genera muchas veces por esa resistencia a la insulina? Bueno, pues lo primero, observarse. Hay que hacer un trabajo de repasar un poco esos momentos, ¿no? De recordar que el día 1, o sea, que el ciclo no es cuando menstruamos, ¿no? El ciclo no es cuando sangramos, el ciclo es todo un círculo, ¿no? De pues 28, 30, 31 días, que empieza en el día 1, que es el primer día de sangrado, y que culmina pues cuando vuelve nuevamente esa vuelta, ¿no? ¿Qué recomendaciones? Primero, conocer esas fases, después observar, tener algún calendario, una aplicación, puede ser cualquier aplicación digital o incluso un poco analógicas como nosotros a veces hacemos un círculo y lo vamos registrando emocionalmente, en apetito, revisar las glucemias. Nosotras hicimos en algún momento un calendario de glucemias medias, ¿no? Que pueden ir registrando. Y luego también la relación que tienen con los alimentos, con la actividad física. Sugerimos que al menos se observen unos 3 meses para poder ver algunos patrones, si es posible ver esos patrones. Y de lo que está estudiado es que habitualmente vemos o bien glucemias elevadas durante toda la noche o bien un fenómeno del alba, es decir, en las primeras horas de la mañana mucho más acentuado. Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Pues podríamos trabajar con alimentos un poquito más, con menos carga glucémica, o sea, podemos trabajar con menos cantidad de hidratos, con un poquito más de proteína o grasa, que también nos sacia, ¿no? Que tenemos más apetito, y pues más los tiempos de espera. Podríamos incluso, hay algunas autoras que sí que sugieren más bien trabajar con la ratio del desayuno, subirlo un poquito más. Y hay otras que son como dos propuestas, ¿no? La otra propuesta que sí que trabajar con la insulina lenta, ¿no? Para quienes tendrían múltiples dosis. Eso pues ya está un poco sobre la persona porque
porque en lo que te hace efecto la insulina lenta, pues a lo mejor ya ha pasado ese momento, ¿no? Entonces, nosotras en la práctica y junto con el endocrino sí que hemos ajustado la parte de los desayunos en algunas mujeres, ¿no? Sobre todo los desayunos y la actividad física. Y es verdad que no sé si, Rocío, tú quieres decir algo al respecto, pero cuando, cuando se conocen, ya no hay como tanta caña, ¿cómo decirlo? Como tanta No te dureza con fustigas ellas. tanto, no te fustigas tanto. Exactamente, no hay tanta dureza, con lo cual en el premenstrual, que siempre es no tengo que comer, no tengo que comer, eh, no, te comes tu chocolate, te comes tu plátano o lo que quieras comerte y adelante, ¿no? Como que hay más calma. Claro. Justo es que hoy, esta tarde he tenido yo una consulta de esto, también en la que vengo con las emociones muy, muy recientes. Y sí, creo que, que el autoconocimiento y la información, como siempre decimos, es poder, ¿no? Y que te lo expliquen y que echen un ratito contigo. Y es el tema de la fluctuación hormonal, cómo causa esa resistencia a la insulina. Y a raíz de ahí, con tu equipo sanitario, pues decides, como decía Carla, a veces hasta 3 meses como a base de mucha observación y registro para identificar patrones. Y ya según el estilo de vida de cada mujer y demás, pues si decides si vamos a ajustar, ¿no? la basal o la ratio o bajando un poquito a lo mejor la carga glucémica, ajustando más grasa y proteína. Porque bueno, lo que sí sabemos o si está registrado más esa tendencia a la resistencia a la insulina y a más hiperglucemia. Entonces, a partir de ahí el cómo mejorarlo, pero como decía Carla, una vez que ya lo sabes y que ya le ves ese fundamento, pues bueno, a partir de ahí, si me apetece un chocolate o tengo más hambre en lugar de suelo hacer 3 comidas y ahora me apetece merendar, pues no sentirte culpable por si te apetece merendar, ¿no? Que al final como que ya sabes que hay como más tendencia al apetito en esa fase, más Y no hambre. te fustigas tanto cuando ves esas glucemias altas de repente, ¿no? Claro, No tienes y llegas a un buen control, ¿no? De forma general y de repente ves esos picos. Yo recuerdo que yo y amigas mías con diabetes, es que lo pasas mal, te sientes culpable, empiezas, esas cosas tan malas que nos decimos a veces, ¿no? Las personas en la mente, ¿no? Que nos lo decimos a nosotras mismas y luego a los 2 días te bajaba la regla. sí, Entonces viene muy bien apuntarlo. Es decir, yo aprendí a apuntarme en la agenda esos días, el día que me bajaba la regla, porque ya contaba y sabía qué días iba a estar más alta, con mayor resistencia, con lo cual me anticipaba, ¿no? Pero genial, tenemos que tomar datos para conocer los efectivamente. patrones y conocerse cada una. Sí, Sí, ahora también está la aplicación en móviles y todo eso, y Por entonces como supuesto. ahora somos más digitales, pues eso también ayuda a llevar un poco del día que te baje, acuérdate de registrarlo en el calendario y de vez en cuando te metes y ves por dónde Sí, vas. Y luego eso hasta es. que creas como cierto hábito de observación. Ujú. sí, hay veces que ya te haces tan... nosotros a veces lo solemos decir en los cursos, ¿no? Como incluso sabemos nosotras en qué fase estamos para ver un poco de, a ver, pues entonces no nos metemos mucha carga de trabajo aquí o acá, ¿no? Cuando se puede, porque entendiéndonos y entendiendo las fases donde estamos, podemos ser incluso mucho más coherentes con nuestro día a día, cuando se puede, obviamente. Y, por ejemplo, ahí quería apuntar también los sistemas de infusión continua, todo lo que tiene que ver con las bombas. Es verdad que no se nota tanto esas fluctuaciones y está también probado que no sé, esas hiperglucemias no se notan tanto porque el sistema está automatizado, pero sí que podemos tener, si no conocemos ese ciclo, pues podemos tender a lo mejor una mujer que está con un sistema de asa cerrada, pero quizás está en un proceso de reducción de peso, que le interesa cambiar su composición corporal o su rendimiento, pues conocer ese ciclo le viene muy bien también para eh, quizás en las fases de entrenamiento subir un poquito más la intensidad en ciertas fases, ¿no? Concretamente en la fase folicular, en la fase ovulatoria, y quizás hacer momentos más de descanso o más de comiditas en la fase más lútea o premenstrual, ¿no? Entonces, de cualquier forma, es un gran aliado. Y siempre digo que es un gran regalo que yo, de momento, no se sabe que lo tengan los hombres. Entonces, pues es una carta a nuestro favor, ¿no? Pero en todos los sentidos. Totalmente de acuerdo, ¿no? El autoconocimiento, lo que nos puede ayudar, el conocer en qué fase estamos y cómo
qué hacer a partir de ese momento, ¿no? Cómo nos afecta y qué hacer a partir de ese momento. Muy interesante lo que habéis comentado y muy necesario, ¿eh? Porque ya os digo que es algo general, ¿no? Yo creo que todo el mundo, que todas las mujeres que tenemos diabetes es una batalla continua, ¿no? Incluso hay gente que durante la menstruación es lo contrario, ¿no? Tiende a tener más hipoglucemias, ¿no? Pues conocerse pues para evitar estas situaciones. Hablando más del tema de formas de comer. No me gusta la palabra dieta, ¿no? Realmente, porque la dieta, le dices palabra dieta y al final todo el mundo se imagina la operación bikini, ¿no? Y realmente no es eso, ¿no? Pero cuando alguien toma la decisión de cambiar su estilo de comer, ¿no? Su estilo de nutrirse, que se habrán llegado a consultar gente que dice, mira, es que yo quiero llevar a una dieta keto o una dieta vegana o vegetariana, ¿no? Con diabetes. Vamos a centrarnos en personas con diabetes que se puede, pero que claro, me imagino que habrá que tener en cuenta una serie de factores, de nuevo, ¿no? Para hacerlo con una seguridad, ¿no? Sí, o sea, completamente. Necesitamos, o sea, cuando nos pasa eso en consulta, pues evidentemente escuchamos a la persona y respetamos su decisión para cambiar, pues, su forma de alimentarse y le intentamos acompañar. No nos gusta ni juzgar si ese cambio está bien, está mal, pues así lo ha sentido y se ha querido acercar más a ese patrón, pero obviamente, pues tenemos que trabajar siempre pues con conocimientos de nutrición, ¿no? De cubrir, pues, por ejemplo, hidratos de carbono, proteínas, grasas, dentro de una alimentación ya sea omnívora, ya sea vegetariana o sea vegana. Entonces, pues ahí pues son súper amigas nuestras las infografías y todo eso, pues para mostrarle, aparte de que podamos entregar un dossier personalizado, un menú semanal, el trabajar mucho en la educación alimentaria en la consulta, de dónde que sacan, poder sacar esas proteínas, pues con todas estas áreas del control glucémico que a veces decimos, los hidratos con la proteína para reducir un poco el impacto glucémico, pues nos llevamos la misma temática, pero al contexto, por ejemplo, vegetariano o vegano. O sea que intentamos pues unificar todo y no entrar en el porqué del cambio, o lo que sea. Y ya pues en algunos casos, sobre todo pues más cuando es más la keto y demás, que sabemos que se reducen la cantidad de hidratos de carbono que se toma al día, pues obviamente va a necesitar un poquito más de ajustes y tal, pero bueno, entre todo el equipo sanitario se podrá abordar. Lo Sí, de importante es acuerdo. hacerlo con conocimiento, ¿no? Y con profesionales que te Claro, puedan sí. hacerlo de forma segura y correcta, ¿no? Claro, porque Sí, son temas complejos, entonces para asegurar un poco pues que tomamos la energía necesaria al día, al final esa energía puede Sí. venir de un porcentaje de calorías de los hidratos, las proteínas, las grasas, ¿no? De los tres macronutrientes. Pero claro, si al final, por ejemplo, queremos reducir los hidratos, pero solo comemos proteínas, solo comemos grasa, ¿no? A ver, pues se puede desestabilizar un poquito la alimentación. Entonces, para hacerlo acompañado y cubrir todos los nutrientes, pues desde aquí animamos a que acudan a sus dietistas nutricionistas para el acompañamiento, que somos, ¿no? Las profesionales que estamos ahí en el área de la nutrición. sí, algo que ha dicho Rocío es que a veces pues esta parte de consultar parece que como todo el mundo comemos, pues todo el mundo sabemos de nutrición, ¿no? Todo el mundo sabemos alimentarnos y o que todo el mundo tenemos derecho a opinar del plato de la otra persona, ¿no? Y no es así. Eh, pues tal cual lo que ha dicho Rocío, yo creo que no juzgamos las formas de comer. Es verdad que tenemos la responsabilidad por nuestra profesión de asegurar un marco seguro para la persona que esté fuera de riesgo, que asegure los macros, como dice Rocío, y también los micros. Por ejemplo, en el caso de alguna dieta vegana, pues tendremos que pensar también en un complemento con vitamina B12, tendremos que vigilar las proteínas. Sí que a veces buscamos un poquito la curiosidad si ha sido un cambio radical, de dónde viene, ¿no? Porque a lo mejor si es una primera consulta que ya viene así, que es vegano de hace 10 años, pues bueno. Pero si de repente era omnívoro y de repente dice, pues quiero ser keto, vegano, yo no sé, sin X, pues vamos a ver de dónde viene, porque quizás se ha metido a un grupo de deportistas o a una cierta práctica,
pues que quizás le ha informado de otra manera, ¿no? Entonces también conocer esa historia está muy bien para acompañarle y que siempre cada patrón puede ser viable, ¿no? Pues si es una persona que practica, que tiene una religión musulmana, ¿no? O que practica ciertas exclusiones de alimentos, pues no le vamos a decir, pues, ¿a dónde vas comiendo así, ¿no? Sino pues, escuchándole y nosotras estamos aquí como como unas astras de la alimentación, pues quieres esto, pues quizás aquí no te viene bien, pero te acompañamos. Diciéndole cómo lo tiene que hacer, cómo lo puede hacer de forma segura, ¿no? Que es Claro. de forma segura. Esa es la base. Esa es la base. Con evidencia, con datos basados en la evidencia, que es muy importante. No es algo que nos inventamos nosotras, Evidencia científica, sino que tenga una evidencia. Ujú. lógico. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final los cambios vale, pero hacerlos con seguridad, ¿no? Y totalmente convencidos de ello, pero con una convicción real, no por una moda o por algo que he leído de repente no sé dónde, ¿no? Sí, o Eso es porque a muy... mí me vino bien, o porque a mi prima le fue bien ¿no? Ya, pero tú no eres tu prima, tu cuerpo es diferente, tú eres una persona, ¿no? Todo esto, yo creo que también las nutriciones se tiende cada vez más a la personalización, ¿no? Pues el conocer los hábitos de la persona, las patologías, su forma de vida, sus gustos alimentarios y personalizando y que todo el mundo no somos igual. Entonces, siempre acudir cuando queramos hacer un cierto cambio a un profesional que nos va a asesorar para no perder nuestra salud, porque es lo más importante. No podemos perder por modas o por la operación bikini el faro de nuestra salud, que es lo más importante. Sí, 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 Eso. sí. No, y en verano, que estamos en una época, ¿no? Que sobre todo a las mujeres se nos da ahí directas e indirectas hacia un modelo de figura, de peso, de cuerpo, ¿no? Que parece que tenemos que transformarlo ya, ¿no? Y no es así. Nuestros cuerpos son maravillosos, cualquiera que sea su forma, y simplemente pues vamos a por esa salud y por ese comer rico, comer bien y equilibrado, sin ponernos en riesgo. Has sacado un melón muy grande también, el tema de esa machaque mental que tenemos las mujeres, ¿no? A través de todos los estímulos que nos llegan de todos los lados, ¿no? Porque es así. Y yo también creo que es también socialmente, ¿no? Se acepta esa carga, ¿no? Y a veces hasta nos la creemos, ¿no? Que ese es el problema mayor, ¿no? Que no nos la tenemos que creer, que cada cuerpo es importante, es diferente y lo importante es que tú caminas, que tus brazos funcionan, que tu corazón funciona y que te quede mejor o peor el bikini, a todas nos No, quedan no es como tan nos quedan, los importante. cuerpos No es como son. importante. Exacto, eso no es lo importante. Precisamente el diabetes de verano. Ahora estamos ya en verano. Ya estábamos hablando al principio del espacio del programa que estábamos sofocadas de calor. ¿Qué consejos podéis dar a las personas con diabetes con respecto al verano, ¿no? Todo lo que conlleva, qué factores tendríamos que tener en cuenta? Pues es que estamos del verano, ¿verdad? No sabemos ya si estamos justo haciendo un ebook del verano y no sé, ¿por dónde empezamos, Rocío? Pues, pues por disfrutar, por pasarlo bien, por estar con la familia, o sea, intentaremos quitarle como todo lo complejidad, ¿no? Y que cada persona lo pase como quiera, ¿no? Pues de forma divertida, relajada, pues de autoconocimiento, pues el verano para alguna persona pues puede significar pues irte de vacaciones, tener más tiempo libre y a lo mejor eso se traduce a más salida fuera de casa, pues puede ser que sea así. O otra persona, pues a lo mejor pues siguen en su casa o trabajando con una rutina más estable. O sea que bueno, que el verano en sí también es como complejo, ¿no? Y una persona lo vive de una forma y otra. Entonces, pues nuestros consejos es pues intentar llevar una alimentación, pues si puede ser medianamente saludable, ¿no? El mayor tiempo posible, pues está bien, y si no, pues tampoco pasa nada, porque también es momento de disfrute, de tener pues esa relación también muy emocional con la comida, ¿no? Porque a veces pues viajamos, probamos comida en diferentes lugares, entonces como que ese placer de comer que estaría genial recordarlo siempre como que no se pierda.
Sí, total, esta parte como de suavizar, ¿no? Este contexto. Y como dice Rocío, es que para unas personas es que el verano es jornada full, ¿no? Porque a lo mejor están en rebajas en el centro comercial y trabajan de dependientas. O sea que para cada uno el verano significa algo diferente. Lo que sí que hay en común es que los horarios cambian, posiblemente las rutinas cambian, hay muchísimo más calor, ¿no? Entonces es importante que la persona conozca qué impacto tiene ese calor en la glucemia, ¿no? A veces tendiendo a las hipos, porque pues hay más vasodilatación, más absorciones de insulina, o a las hiper si esa persona está deshidratada, ¿no? Y entonces hay más concentración de esa glucemia. También los sensores pues se ponen un poquito locos porque también la deshidratación, ese filamento pues se moja, digamos, menos o de manera más irregular. Entonces, informar eso es muy importante para que no haya esa incertidumbre, ¿no? No dudar de que si esa insulina se ha quedado al sol, pues cambiarla, ¿no? Si se nos ha quedado al sol, cuidar esa, ¿no? Con bolsitas de frío o no dejarla una hielerita, ¿no? Pues esa parte de la temperatura, a no ser que estemos del otro lado del continente, pues habrá otro clima, ¿no? Pero pues hace calor. Y luego en la parte de los alimentos, Rocío y yo haciendo el ebook este de verano, estábamos pensando como que hay un mundo dentro de casa, ¿no? Y un mundo fuera de casa. Dentro de casa quizás tenemos más tiempo para pensar en un desayuno más distendido, más variado, con frutas que no conozcamos o con, no sé, una tortilla rellena de vegetales que a lo mejor en el día a día no nos da tiempo y en esa pues tenemos más oportunidad. Fuera de casa, pues llevarnos un poquito preparado a dónde vamos a ir, de ahí un poco facilitar las chuletas, ¿no? Los infografías de las croquetas, de ensaladilla rusa, lo típico del verano, el gazpacho, ¿no? Y eso, cuidar mucho la hidratación y, ay, y esta parte de disfrutar siempre Sí. con esta seguridad, ¿no? Con ciertas claves de seguridad. Sabemos que el tiempo en rango, esas glucemias no serán que las que habitualmente tendremos, pero sí trabajar con esa comprensión, ¿no? Esa tolerancia también a lo nuevo. Sí, yo también veo en Totalmente de verano. acuerdo. Yo también veo en verano que a veces por lo que estamos pasando ahora con la ola de calor y tal, pues a veces nos da más pereza cocinar y tendemos pues con la comida preparada, comida que ya viene hecha, cosas que muy rápidas. Entonces, pues también un poco guardar el patrón, ¿no? de la alimentación saludable un poco aplicada. Pues oye, si nos da mucha pereza poner la sartén o el horno, pues a lo mejor podemos hacer ensaladas completas utilizando, por ejemplo, pues las legumbres de bote como fuente de hidratos de carbono, añadiéndole vegetales, pues una latita de atún o algo así, que más o menos te monte platos completos, pero que no necesariamente hay que poner el horno si estamos a 40 grados, ¿no? Entonces, incluso el concepto de cocina adaptarlo porque, jolín, yo, pues aquí nosotros vivimos en Madrid, no te quiero decir en Andalucía con las temperaturas, ¿a quién le apetece estar ahí cocinando 3 horas, ¿no? A nadie. Va a ser que no, va a ser que no. Sí, Entonces, sí, pues, totalmente. Tenemos dar opciones, buscar opciones dar que siempre las opciones. hay Y sí, para nutrirnos de forma correcta, ¿no? Y las hay. Con lo cual hay que repensar, quizá una Claro, ensalada de garbanzos, pues ¿por qué no? Y ya hemos claro, metido una proteína perfecta y no lo hemos estado 3 horas cocinando, ¿no? claro. Las legumbres suelen ser muy apañadas en verano en Sí, ensalada. sí, sí, sí. Y además también reivindicamos mucho la parte de, parece que el verano es como una combinación muy extraña de, bueno, que el verano me lleve y me dejo llevar, ¿no? Pero también al mismo tiempo me siento culpable porque luego llegará septiembre y luego voy a ir a la consulta y me siento súper mal porque a saber lo que, como que hay algo sí, de nubosidad, como ¿no? un parón. Podemos dedicar un ratito a decir, venga, ¿cómo pinta esta semana el verano? A lo mejor no todo el verano, pero sí esta semana. Vale, pues hago ensaladilla rusa, voy a salir a la playa o me quedo en casa. Un poco dibujar esa semana para que estemos tranquilas, porque si no, una caña por aquí, un no sé qué por allá, y de repente no sabemos muy bien
dónde estamos, ¿no? Sin un control estricto, pero sí como alguna paciente decía, un plan de vuelo, decía, me hago un plan de vuelo y luego ya Y me dejo fluir, ¿no? y me dejo Pues está muy llevar, bien. pero tengo un plan de vuelo, Pues ¿no? está muy bien, dejarse fluir, pero con un plan de vuelo. Totalmente. No Claro. perder el norte. No perder el norte en verano, ¿vale? Perder O sea, el dejarnos disfrutar, por supuesto, pero no perder el norte. Sí. Ya está. Para luego no llorar en septiembre, que es que luego les llenamos a las nutricionistas las consultas y llega la noticia en la televisión, que yo creo que es la misma todos los años, la operación ahora por vacaciones, que todo el mundo quiere perder peso, que si no sé qué, que si los excesos, que no se trata de eso, se trata de llevar una vida estable, lo más estable posible, darte pues alegrías, por supuesto, pero no se trata de eso, ¿no? De luego salir corriendo y apagar el fuego, no, Claro. no se trata de eso. Pues yo creo que hemos hecho un repaso importante. Yo no sé si se me ha quedado algo en el tintero, algo que queráis añadir cada una de vosotras. ¿Cómo puede Pues no. ponerse la gente en contacto con vosotros, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cómo puede ponerse en contacto la gente con vosotros? A través de las redes. Sí, tenemos el Instagram que es @lamesa.azul o la página web www.lamesaazul.com y ahí estamos para Sí, acompañaros. Total. Pues chicos, ya sabéis, habéis escuchado, hay que disfrutar del verano, pero sin perder el norte. Se puede, hay opciones. Y si tenéis dudas, no tenéis más que contactar con Mesa Azul, con estas dos chicas, Rocío y Carla, que nos han acompañado hoy y que nos han hablado de temas muy interesantes y que espero que os haya gustado mucho. Yo daros las gracias enormemente por este rato que hemos pasado juntas, por toda la información que nos habéis dado y que estáis invitadas para otro momento, otro próximo momento. Muchas gracias a ti, Susana, y gracias por el trabajo maravilloso que haces, tanto de escrito como divulgando aquí a través de este canal. Muchas gracias. Igualmente, Muchas Susana. Ha gracias. sido un placer estar contigo y con todas Muchas gracias a los dos. Y por supuesto que si queréis leer en verano, yo os invito, que están en Amazon Digital, Los sueños no tienen cima y 111 historias de personas con diabetes, que puede ser una buena compañía para cuando estéis en la montaña, en la playa, en el pueblo, allá donde estéis disfrutando de las vacaciones. Cuidaros mucho, nutriros bien y sobre todo disfrutar. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Chao, chao. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings, but now I shine.